Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, ahora sí al día número 5 de este podcast devocional. Como lo hemos dicho cada día, nos encantaría que primero pudieras escuchar el devocional del día de hoy, que lo puedes encontrar en Instagram, y ya después venirte aquí a escuchar esta conversación que vamos a estar teniendo, expandiendo sobre lo que escuchamos en el devocional. Y bueno, el día de hoy toca... pues yo creo que el tema más importante, ¿no? Bueno, creo que junto con el domingo, cada día tiene algo especial, pero bueno, hoy el día de hoy, el tema del día de hoy definitivamente es extremadamente importante, pero ¿por qué no antes de comenzar, pues nada más nos presentamos rápido? Hola, soy Gaby. Paola. David. Y Ricardo. Y bueno, el día de hoy el tema que toca es la cruz, la crucifixión de Jesús. Entonces, definitivamente un tema en el cual podríamos estar horas y horas hablando. Pero bueno, hoy queremos expandir un poquito en el devocional, en el pensar en esto, pensar de qué se trata esto. Y bueno, no sé si por iniciar por aquí. No sé si alguna vez alguien vio la película de La Pasión de Cristo. ¿Sí? No. Sí. Bueno, sí, perdón. Sí, No, la sí. O sea, sí la vi, pero cuando era súper niña chiquita. Sí, no. Casi que no la podías ver, era como... Sí, era creo que estaba muy fuerte. En aquel tiempo todavía no había tantas películas clasificación C. Sí. O sea, y esa era una película clasificación C, yo recuerdo. Y era así como, no me acuerdo hasta qué edad, porque no la vi cuando recién salió. Nada más recuerdo que mi mamá llegó llorando del cine. Esto es lo que me acuerdo. Pero... Sí, Yo no bueno. sabía que había salido en el Sí, cine. salió en el cine. Y ya años más adelante fue que la pude ver En el canal 5. en algún... No me acuerdo dónde. Sí. Creo que fue en algún evento en la En la iglesia. iglesia, Creo que la que la pusieron. transmitieron. Y impactadísimo de lo gráfico que es esa película, Sí. ¿no? Pasando por todo el proceso, iniciando con el jardín de Getsemaní, todo el camino hasta la cruz, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue que ya después investigando de la película habían dicho, le habían preguntado, creo que el director fue Mel Gibson, si no me equivoco, Sí. y le habían preguntado a Mel Gibson de que por qué había sido tan exagerada la muerte de Jesús en la película, ¿no? Que por qué había habido así tanta sangre y por qué él había exagerado, por así decirlo. Y me llamó mucho la atención lo que él respondió, porque él dijo, no creo si él o uno de los productores de ahí dijeron que si la película hubiera sido como en la realidad, no hubiera sido posible transmitirla en ningún cine. O sea, de que esa era una versión, por así decirlo, Light. super light de lo que en verdad había sido la muerte de Jesús. Y si esa película ya te causó tan impacto, nada más el pensar en todo eso, ¿no? Y podría parecer como, no sé, o sea, pensar en ese concepto de que la vida real de eso fue algo 1000 veces más fuerte. Te hace pensar pues ahora sí que en el sufrimiento humano por el cual pasó Jesús, ¿no? La Biblia nos enseña que Jesús en aquel tiempo era 100% Dios, pero también era 100% hombre, ¿no? Y que un cuerpo haya pasado Sí, por todo soportado eso. todo eso. Hay una parte en la Biblia que me causa shock cuando me pongo a pensar en eso, que dice que su cuerpo estaba irreconocible. O sea, ¿qué cantidad de sufrimiento necesita sufrir un rostro para que quede completamente irreconocible, ¿no? Y hay muchas cosas que eso nos hace pensar, ¿no? Algo que me gustó mucho que en el devocional se expandió fue pensar en cómo el sufrimiento, lo que representaba el sufrimiento de Jesús, era una representación hacia algo que tenemos gracias a eso, ¿no? Y la Biblia lo dice, ¿no? Por tus llagas, o sea, por tu dolor, por tus cortadas, yo he sido sanado, ¿no?
por tus latigazos tengo libertad, por la cruz he sido libre, ¿no? Y pensar que se me hace o sea, es como tan injusto, y creo que de eso se trata, ¿no? Que no cabe en nuestra mente que cómo puede ser que yo siendo el culpable de un castigo así, ahora tenga libertad porque alguien pasó por ese camino, ¿no? Está muy fuerte. Sobre todo creo que en la parte de algo que no parece justo, ¿no? Yo personalmente es algo que algo con lo que Dios ha trabajado mucho, la injusticia. Porque recuerdo, o sea, como que a mí siempre me ha interesado mucho la injusticia, pero a veces en una mala manera, ¿no? Estamos jugando algo y alguien hace algo que yo considero injusto y me pongo así de que no, eso no se puede y eso es injusto. Y yo pensaba que eso era una cualidad buena, ¿no? Lo único que estoy haciendo es viendo por la injusticia y porque no está bien que haya injusticia. Pero cuando me daba cuenta que era parte de como de un orgullo, y cuando Jesús nos ve y de alguna manera, al final Él pagó el precio, pero de una manera humana podríamos pensar qué de justo hubo de que Jesús sufriera por lo que nosotros causamos, ¿no? Con el impacto que eso ocasiona. Sí, creo que como que ahí entra también la parte de los atributos de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios santo y justo. Entonces, no, a mí también me pasó lo mismo hace un par de años, que igual estaba como con el deseo de justicia, ¿no? Por varias cosas que estaban pasando en el país y cosas así. Y tú quieres justicia, ¿no? Y quieres justicia, ¿no? Como el mundo la presenta. Pero de ahí volteas a ver a Dios, volteas a ver a Jesús. Y la forma en la que Él fue justo y fue santo fue descargando toda su ira de todo el pecado del mundo en su Hijo. Y ese pensamiento es algo que como me falta por meditar, ¿no? Pero el pensar en cómo en ese momento en la cruz se une la justicia y la gracia, ¿no? Y es como cada que pienso en que quiero justicia en alguna situación, es voltear a ver a la cruz, ¿no? Y ahí fue completado, ¿no? Como dice ese pasaje, cuando Jesús termina, consumado es, ¿no? Fue suficiente, mi sacrificio en la cruz es suficiente y ahí está la justicia representada, la justicia que el mundo necesita, la justicia por la que el mundo está clamando, está ahí, ¿no? Entonces, creo que siento que es muy profundo y no sé si me expliqué, pero al final creo que sí, que dice la Biblia que seremos saciados, ¿no? Aquellos que claman por justicia serán saciados. Y creo que esa es una forma, ¿no? Como en eso confiamos y esperamos, ¿no? Digo, yo sé que muchas personas han pasado por situaciones complicadas, ¿no? Injusticias, verdaderas injusticias, no como a veces decimos, ay, esto es una injusticia. Cosas serias, ¿no? Cosas serias que tú dices, ¿qué de justicia hay en eso, no? O sea, de verdad, cosas terribles. Y sé que es un tema bien sensible en nuestro país, pero el saber que tenemos también ese Dios justo, ¿no? Y creo que... Y que creo que no es, o sea, y creo que es parte de lo que dices, ¿no? No está mal querer una justicia aquí en la tierra, ¿no? Con aquellas personas, por ejemplo, que están siendo esclavizadas por la trata de personas, aquellas personas que han sufrido tal vez algún asesinato de un familiar, alguna violación. Buscar justicia en eso creo que es parte de lo que Jesús nos pide en el hecho de vestirnos con justicia, ¿no? Y poder contagiar esa justicia. Pero al mismo tiempo que existe eso, y no son ideas que se pelean,
creo que también está la parte de que al final la justicia verdadera no la vamos a encontrar aquí. No hay manera, ¿no? Un asesino que asesinó a tu hijo, aunque le den pena de muerte o algo así, aún así no va a ser justo porque tu hijo perdió la vida, ¿me entiendes? Y aún así se queda corta, no importa lo que hagamos, se queda corto. Y es por eso que creo que es tan reconfortante, de alguna manera, aunque pueda parecer contrario, pero es tan reconfortante saber que al final la justicia verdadera solo la encontramos en Jesús, ¿no? No hay completa de otra manera, ¿no? Por más que hagamos aquí en la tierra. Es como un, no sé, algo para pensar. Para seguir meditando, ¿no? Sí. Y qué fácil luego es querer nosotros pues buscar esa justicia, ¿no? Y está esa parte ahorita pensando y recordando donde Dios nos anima a confiar en Él, que Él va a tener su justicia, ¿no? Que Él va a obrar, que vas a intervenir en eso, ¿no? Y confiar que Él tiene el control, de que Él va a obrar de una manera en eso donde nosotros estamos viviendo injusticia, ¿no? En eso donde no está siendo claro lo que está sucediendo y que solamente Dios va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que duele, o sea, creo que es algo que duele el soltar y decir, ya no puedo yo hacer nada. Y creo que a veces, como decías, ¿no? O sea, queremos buscar esa justicia porque, o sea, estoy pensando en todo tipo de escenarios, ¿no? Claro. O sea, desde que te roben algo hasta... Y hay un coraje, o sea, realmente hay un coraje y tú quieres como que ir, pero tienes que soltar. Bueno, porque a mí me ha tocado, digo, no es una super injusticia, pero sí me ha tocado casos en donde tengo que soltar y me duele soltar, el decir como de, bueno, o sea, lo tengo que dejar en manos de Dios. Y no es algo fácil, es algo que realmente sí tiene que ser como solamente a través de Dios y con Dios, porque uno en su propia carne no va a poder soltar y decir como Dios, o sea, solamente tú. Sí, y es en esa parte de reconocer, ¿no? A Dios, de su poder, su autoridad, su gloria que en Él hay. Y es algo que sucedió en ese momento en la cruz, ¿no? También en el devocional veíamos esta parte donde Jesús tenía unos compañeros en la crucifixión. Y algo curioso es que la cruz se usaba para un máximo castigo, ¿no? Y él, sabemos que él no lo merecía, y es de lo que estamos hablando, pero los que estaban a su lado sí lo merecían, porque eran dos ladrones. Y uno está atacando a Jesús, está señalando que se baje. Que se baje, ¿no? Que haga... que cumpla como su reputación que había de Jesús, ¿no? Tú eres, tú sanas y eso, y tú no te puedes librar y todo, ¿no? Y el otro, de una manera genuina, cree en Jesús, ¿no? Sí. Y lo defiende y dice, hey, acuérdate de mí, ¿no? Y él está reconociendo quién es Jesús. Y no sé si esto es teológicamente correcto, pero siento que fue el primero que entró al reino en esa parte donde ya había salvación, ¿no? Sí. Donde ya Jesús murió, y porque está esta parte donde está el lugar de Abraham y todos estaban esperando, y eso es otro tema, pero no sé, me imagino que este es el primero que está entrando al reino donde Jesús ya murió. Está esta salvación, está este acceso al trono de gracia donde está el Padre, y simplemente el último momento reconoce y cambia el rumbo de su vida. Tal vez en esta parte de la tierra, pero es corta comparado con lo que todavía sigue, y cambió su
su vida el reconocer a Y Jesús. eso, ay, perdón. No, adelante, Vamos adelante. interrumpiendo a todos. No, pero que eso me impresiona mucho, como a veces, o sea, hasta el más pecador siempre tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿no? De volver a Dios. Y justamente lo que hablábamos también ayer, ¿no? O sea, Dios no es de que no, ya se te fueron las oportunidades, o sea, él no es, o sea, sí es justo, ¿no? Pero tampoco, pero también Es tiene, misericordioso. ajá, tiene amor y al final de cuentas es un padre, ¿no? Y él es esa es la viva imagen o el vivo ejemplo de no importa qué tan perdidos estemos, no importa qué tan, o sea, siempre estamos para volver, siempre Él va a estar ahí y a veces no nos sentimos dignos, ¿no? Como, no, es, Sí. ¿cómo me va a perdonar? ¿Cómo? Pero no, o sea, ¿cómo no? Acércate, ¿no? O sea, cuando más razón acércate y en Él siempre va a haber como esa esperanza de poder aceptarte de nuevo. Ujú. Y se me hace muy curioso ahorita pensando que tal vez, no sé si esta persona, como dices, ¿no? Tal vez sí fue la primera ya en este nuevo, ya después de la muerte de Jesús, Ujú. que dice que tú estarás conmigo, ¿no? Pero pensando que fuera así, o sea, pensando que sí fuera así, qué impresionante que la primera persona fuera la persona en la que probablemente todos los demás ya habían perdido esperanza, ¿no? O sea, yo me imagino hasta qué punto pierdes la esperanza en alguien, en de que alguien va a cambiar, en de que alguien... Y yo me imagino ya definitivamente cuando ves a alguien en la cruz, ya nadie más está buscando como... O sea, ya para ese punto, ya todos rindieron sus esperanzas, sí, ya todos se rindieron, ya no hay nada que hacer por esa persona, ¿no? Y qué impresionante que ese es el punto donde Jesús entra, ¿no? O sea, qué impresionante que aunque todos ya habían perdido su esperanza en esa persona, Jesús entra con esperanza y le dice, tú te sentarás conmigo, ¿no? Y me hace pensar en cuántas personas a nuestro alrededor nosotros ya hemos perdido la esperanza, ¿no? Mm. O sea, cuántas personas hay en nuestro día a día. No, es que mi mamá nunca va a cambiar, ¿no? No, es que si conocieras a mi tío, si conocieras a este familiar, a este amigo, nunca van a cambiar, ¿no? Y cuántas veces ya hemos perdido la esperanza en personas con quienes Jesús nos ha rendido, ¿no? Y esa misión y esa carga que tiene que surgir en nosotros por todos, ¿no? No, o sea, no rendirnos, ¿no? Aunque es difícil como humanos Sí. no rendirse en otras personas, ¿no? De no cansarnos de hacer el bien, ¿no? Justamente, no cansarnos de seguir compartiendo, no cansarnos de... Aunque no veamos resultado, ¿no? Ajá. Aunque sea un proceso, aunque sea paciencia, Ujú. seguir ahí picando y picando. Sí, justamente o sea, lo que decíamos también, ¿no? El no ver ahorita el resultado no significa que no esté algo siendo sembrado, Sí. ¿no? Mm. Muchas veces en la soberanía de Dios, tal vez a nosotros nos toca iniciar el trabajo que alguien más terminará, ¿no? O alguien más inicia el trabajo que hemos de terminar, ¿no? Y yo creo que eso sucede y a veces nos toca hacer, unos siembran y otros cosechan, ¿no? Y a veces nos toca hacer aquellos que están sembrando y sembrando y sembrando y regando la planta y nada más no ves que crece, ¿no? Y de repente llega una temporada en la que alguien más podría parecer que llega pero no importa, al final todo es para la gloria de Dios, ¿no? Y el propósito se cumplió. Algo que me impacta, que creo que va con esto, es cómo Jesús intercede por los que le estaban golpeando, azotando, y Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y siento que, como hemos hablado estos días, Jesús siempre lleva a otro nivel, nos reta todo el tiempo a vivir en lo que creemos a otro nivel, ¿no? Como siempre como Él nos dice, ¿no? Como ama a tus enemigos. Y Jesús está poniendo ahí el ejemplo en un momento en el que dice la Biblia que se sintió aún desamparado por su Padre Celestial, ¿no? Dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, aún así, clama por aquellos que le están hiriendo, le están lastimando, le están causando daño. Y a mí eso me reta en mi día a día, ¿no? O sea,
¿Cuántas veces sí perdemos la fe en otros, ¿no? Creemos que ya no es posible, ya no hay un remedio, ¿no? Pero ahí está Dios con nosotros una y otra vez, mostrando su gracia, mostrando que hay una nueva oportunidad, ¿no? Y sí, o sea, creo que esta parte me reta mucho, ¿no? Sí, cómo Dios usa momentos y cosas que en su perspectiva están siendo una y para nosotros otra. ¿A qué me explico? Es el peor momento tal vez de Jesús. Si nos quedamos hasta ahí en esa parte de la historia, es el peor momento de Jesús. Pareciera que el enemigo ya está ganando. También habla de que se siente la tensión en el ambiente y también en un lado espiritual. Pareciera que es lo peor y me encanta cómo siempre Dios usa todos estos momentos, todas situaciones, estos escenarios y los cambia precisamente donde parece estar todo perdido a esperanza. La cruz en esa entonces simplemente era un símbolo de muerte, era un símbolo de sufrimiento, del peor castigo y ahora tal vez ya estamos como tan normalizados que al ver una cruz y ahora ese símbolo es esperanza. Ahora ese símbolo es fuerza, es salvación, es vida. Cuando antes la simple simbología era muerte. Alguien le escuchaba la cruz y decía, no, ya perdieron esperanza, ¿no? Pero ahora ese símbolo cambió el escenario, cambió la perspectiva de eso y es esperanza y es lo que estamos viviendo. Está siendo difícil, de hecho es algo que está prometido, vamos a sufrir, va a estar complicada la vida, nos vamos a encontrar situaciones, pero Dios todo lo va a usar y va a hacer algo, ¿no? Si nos dejamos y confiamos en sus manos, lo va a transformar completamente en algo de esperanza, donde va a traer crecimiento, va a traer libertad, va a traer salvación, sanidad. Y es justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Como hay veces que estamos pasando por un proceso que no le vemos cómo Dios va a estar aquí, ¿no? Como, ¿qué es esto que estoy viviendo? No encuentro la justicia, no encuentro dónde estás, ¿no? Y podemos hacernos como esa misma oración que Jesús estaba haciéndole a Dios, ¿no? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado, no? Pero qué hermoso es recordar que Dios tiene un propósito en eso, ¿no? Que Dios puede construir, transformar eso que para nosotros es imposible transformar en algo glorioso, ¿no? Y incluso, esa es nuestra esperanza al final. Incluso creo que también aplica un poco para nuestras vidas, o sea, no tanto como para también, o sea, sí para obviamente con alguien más, ¿no? Pero también cuántas veces no lo decimos como, Dios, ¿por qué me has dejado, no? O sea, porque no veo como resultado en algo que estoy como trabajando o algún proceso que estoy viviendo. Me siento como en un desierto, ¿no? Pero como hay, también como decían, como que no lo estamos viendo, Él está ahí, ¿no? La semilla está creciendo, la semilla está terminándose ahí, el arroz de cocer. Y creo que recordar eso, ¿no? Que en ningún momento Dios nunca nos deja, o sea, simplemente siempre hay un propósito para todo. Y esa parte se me hace algo bien, bien interesante porque yo creo que es cierto que nosotros, aún en nuestros desiertos, Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Pero, y justamente creo que no hemos hablado del sufrimiento más grande que sufrió Jesús en ese momento. El sufrimiento más grande no fueron los latigazos, no fue que perforaron su abdomen, no fue. El sufrimiento más grande de Jesús en ese momento fue la ausencia de Dios, fue que Dios lo abandonó, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Es algo que tal vez es muy teológicamente complicado y difícil de explicar, pero es un momento en el que el propósito de la cruz era que Jesús sufriera lo que el mundo tenía que sufrir, ¿no?
Y parte de la consecuencia del pecado es que nos aleja de Dios. Y la consecuencia final de ese pecado es estar completamente lejos de Dios. Sí. O sea, en el punto donde somos, por así decirlo, abandonados por Sí. Dios. Sí. Y para que nosotros no sufriéramos eso, Ujú. Jesús tuvo que experimentar eso. Y yo creo que yo creo que definitivamente pienso, o sea, existe el dolor físico, ¿no? Y probablemente nadie lo ha experimentado como lo experimentó Jesús. Pero más allá de eso, todavía vino el dolor de experimentar el ser abandonado por Dios, ¿no? Y que con eso viene la promesa del Espíritu Santo, con eso viene la promesa de que Dios no nos abandona, ¿no? Y que gracias a eso nosotros podemos estar tranquilos de que aún en los momentos, como dices, en los momentos en los que no se siente, en los momentos de desierto, en los momentos donde parecemos que estamos solos, por ese acto que Jesús hizo, sabemos que aunque parezca, Ahí está. ahí está presente, ¿no? Y tenemos esa confianza, ¿no? Pero qué difícil en ese momento, no sé si duró minutos o horas desde que Jesús dijo eso hasta que ya falleció, pero no me imagino el sufrimiento, ¿no? Sí. De eso. Y creo que, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo me sentí que Dios me había abandonado. ¿Por qué? Porque no podía ver a Dios en ese proceso. Me sentía como que yo me había metido ahí sola, entonces decía, ¿cómo Dios va a estar aquí si yo me metí en esto sola, no? Y creo que lo que más me dolía a mí era eso, era como no poder ver a Dios, ¿no? Porque a lo mejor he vivido procesos en los que sé que está ahí Dios, ¿no? Y todo el tiempo estoy escuchando su voz, todo el tiempo estoy escuchando su palabra que me anima y así, ¿no? Pero como que esa temporada, que al final era una mentira, ¿no? Porque como dices, Jesús fue a la cruz para que nunca fuéramos abandonados por Él, ¿no? Sí. Sí. Y creo que sí, o sea, no me alcanzo a imaginar lo que estaba sintiendo Jesús, el Hijo de Dios, al separarse de su Padre, ¿no? Cuando han sido uno por la eternidad, ¿no? Desde el principio, antes del principio. Sí. Creo que, no sé, es increíble. Sí. Y si algo hace la Pascua o algo debería ser consecuencia de este tiempo, este tiempo, pero me refiero en general hacia nuestra vida, es justamente eso, el recordar, ¿no? Como decíamos, creo que el primer día o el segundo día, poder poner pausa, poder desacelerar y poder recordar el misterio de la cruz. Y me gusta cómo se ocupa esta palabra de misterio de la cruz. Y no es misterio porque no es como Scooby-Doo, ¿no? Y que nadie sepa quién es lo que pasó o algo así. Y yo creo que se refiere a un hecho de que hay más. Sí. Siempre hay más. Sí. Siempre hay algo más que Dios nos quiere revelar. Siempre hay algo más que Dios quiere hablar. Siempre hay algo más que Dios quiere que experimentemos y que podamos día a día ser recordados, incluso cuando no comprendemos todo, ¿no? Cuando no comprendemos todo, pero estamos siendo recordados y pedimos ayuda, Dios también trae de su revelación. Yo recuerdo cuando fue poco antes de irme a estudiar a un instituto, creo que tenía como 17 años, 18 años por ahí. Y recuerdo que me costaba, o sea, me costaba mucho entender cómo la justicia de Dios se relacionaba con la misericordia de Dios. Y para mí esos eran conceptos como que no van. Es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y son como si fueran dos, ¿no? Y me costaba muchísimo entender. Y yo recuerdo que ya llevaba un rato diciéndole, Dios, por favor, ayúdame, Dios, ayúdame a entenderlo, Dios, no lo entiendo. Y no sé por qué, como que no quería esperarme porque ya sabía que iba a ir a un instituto,
pero no quería que en el instituto alguien me lo explicara, ¿no? No sé por qué. Quería que Dios me lo revelara, quería que... Y yo soy alguien un poquito, y eso es algo que Dios también sé que está tratando conmigo, pero soy alguien que, si me llegas y me dices, no, Dios me dio un sueño, tal vez yo te preguntaría, ¿seguro que no sonaste muy pesado anoche? ¿O seguro que no te cayeron mal esos tacos? Porque tal vez tengo un poquito de vamos a llamarle precaución. Pero yo recuerdo que esa noche estaba acostado en mi cama, ya era como la hora de dormirme, y estuvo bien raro, porque recuerdo como en mi mente empezó a llegar, no sé si han visto como, no sé si alguna vez vieron, o ya estoy muy grande, cuando vieron Jimmy Neutron, y que está... Sí nos tocó. Y que está como que todo su cerebro y todas las neuronas conectadas. Pues yo así sentía que el universo se me estaba conectando, sentía todas mis neuronas así, porque de repente, y sé que era Dios, sé que ni de chiste era yo, pero de repente recuerdo que en aquel momento, como si estuviera experimentando la Biblia de manera lineal, o sea, de manera histórica, ¿no? Y el Génesis, todo, y como que viendo, y hasta que llegaba a la cruz, ¿no? Y recuerdo que para mí ahí había una división entre el Dios de justicia y el Dios de amor y de misericordia, ¿no? Y recuerdo que esa noche la cruz fue la cosa que unió, o sea, la cruz fue como el punto medio porque fue lo que unió el amor de Dios hacia nosotros y la justicia de Dios hacia Él mismo, porque Él era un Dios justo que no podía permitir el pecado, y que su Hijo y la cruz fueron ese momento de reconciliación, ¿no? Sí. Y en ese momento mi cabeza como que explotó, ¿no? Pero lo que voy con esta historia es que creo que eso es algo a lo que todos tenemos acceso. No es algo que, me tomé un brownie especial y de ahí soy el elegido y por eso Dios me reveló. No, para nada. Todo es algo que todos tenemos acceso. Y que creo que al contrario, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y buscamos de Dios, Él está dispuesto a revelarse, ¿no? Y así como esa noche yo siento que cambió mi vida, cambió mi manera de ver, probablemente de esa manera tan espiritual, más que las clases en un instituto, ¿me entiendes? Aunque las clases me ayudaron a entenderlo, pero era una manera muy experimental. Pero pues nada más creo que es algo que podemos animarnos los unos a los otros a recordar la cruz, recordar el misterio de ella y seguir buscando, ¿no? Más, porque esta conversación podría tardar horas por todo lo que significa. Creo que a mí me cambió mucho mi forma, porque igual a mí me gustaba mucho leer la Biblia y me gustaba más leer el Antiguo Testamento, ¿no? Como el Nuevo Testamento me era fácil ver a Jesús, pero en el Antiguo no. Y cuando me dijeron que empezara a buscar a Jesús en cada parte de la Biblia, y cuando lo empecé a encontrar yo me sentía como una niña encontrando un tesoro, era como, ¡oh, no, aquí está Jesús también, ¿no? Y ves que todo el Antiguo Testamento te lleva a ese punto, al punto de la cruz, de la resurrección de Cristo, ¿no? Sí. Y me encanta porque todo apunta a eso. Entonces, sí es algo que está abierto, es un libro abierto, ¿no? No más tenemos que pedirle al Espíritu Santo, a Dios, que nos revele, que nos muestre aún más, ¿no? El misterio de la cruz. Creo que sí. Pues qué padre, ¿no? Podríamos estar aquí hablando horas, justamente de eso se trata. Pero bueno, pues esto fue un poquito de lo que hablamos así tan solo en este ratito. ¿Por qué no oramos para terminar este ratito? Señor, gracias. Gracias porque el día de hoy tenemos la oportunidad de recordar la cruz y de recordar lo que la cruz significa para nosotros. Que sabemos que es más de lo que incluso nosotros contemplamos que es, y que se nos está haciendo revelado día con día. Gracias por ese amor tan grande, esa misericordia tan grande que tú nos has demostrado con ese símbolo que ahora es un símbolo de esperanza, que ahora es un símbolo de amor,
de justicia, de paz, tu cruz. Gracias. Ayúdanos a ser impactados por la verdad y la revelación de la cruz. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, amigos, esto ha sido el día número 5. Nos vemos mañana para el día número 6. Adiós.